Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Javier Giraldo Moreno nació en 1944. Es un sacerdote católico colombiano, acompañante de procesos de paz y defensor de los derechos humanos. Además, es fiel mediador de las comunidades campesinas y líderes sociales victimizados por el terror del conflicto armado en Colombia. El derecho a la rebelión es un derecho secundario que se activa cuando están siendo violados los derechos fundamentales del hombre por parte del Estado. Cuando un gobierno, legítimo o ilegítimo, no puede o no quiere satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, o cuando el mismo comienza a cometer crímenes en contra de civiles. Expliquémoslo de una manera más fácil. Miremos al Estado como una empresa y a los ciudadanos como sus trabajadores. Nosotros como trabajadores o ciudadanos tenemos que cumplir unos deberes, no quebrantar la ley, participar activamente en procesos democráticos como elecciones, entre otros. El cumplimiento de nuestros deberes trae entonces unos derechos: vivienda, salud, educación, libertad, etc., que tiene que otorgar la empresa o el Estado. Tales derechos son inquebrantables y en caso de que la empresa no los lleve a cabo es cuando empezaría a actuar el derecho a la rebelión. Hay que entender también que no es lo mismo rebelión que terrorismo, ya que en la mayoría de ocasiones, cuando un pueblo se rebela contra su gobernante, los rebeldes son catalogados como terroristas. Y es que solo se puede decir que un acto es terrorista cuando afecta a civiles, ya sea directamente agrediéndolos o indirectamente, causando terror y negándole necesidades de vida básicas. El derecho a la rebelión, incluido en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1993, dice que los insurgentes pueden levantarse en armas para combatir un Estado opresor de igual a igual, pero sin incurrir en actos terroristas, siempre combatiendo a gobernantes, la fuerza pública y sus representantes. En nuestro país, el derecho a poseer tierras ha estado muy limitado a través de la historia. Javier Giraldo sugiere que este hecho es el principal causante de la violencia en nuestro país, y aún más en la Colombia de la primera mitad del siglo XX, pues en 1938 el 70% de la población eran campesinos, y para cuando se conformaron los primeros grupos subversivos ya había disminuido a un 47%. El campesino era muchas veces tratado como un esclavo por los terratenientes, recibiendo salarios injustos y trabajando en jornadas laborales extensas, algo que al gobierno pareció no importarle, pues fueron muy pocas, por no decir inexistentes, las políticas para dar cumplimiento a los derechos de los trabajadores campesinos. También, según Giraldo, el periodo conocido como la violencia, comprendido entre 1948 a 1966, fue gestado por el gobierno en conjunto con los terratenientes para acabar con manifestaciones campesinas que buscaban el cumplimiento de sus derechos. Este periodo cuenta con grandes números de víctimas campesinas: 2.003.600 desplazados, 193.017 muertos y 393.648 parcelas abandonadas. Fueron torturados y la fuerza exagerada del Estado fue usada contra ellos. Ejemplo de estos son 373 millones de la época gastados solamente en intentar aniquilar asentamientos campesinos. Todo lo anterior llevó a que entre 1964 y 1967 se crearan tres grandes grupos rebeldes de campesinos: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. El Estado colombiano tiene una concentración perversa del poder en la que ha negado derechos políticos, ha ejercido formas macabras de violencia y ha perseguido movimientos sociales y de oposición a través del paramilitarismo. Así pues, el Estado no establece relaciones de justicia ni protege los siguientes derechos. Derecho a la participación. El politólogo Paulo Kist y el sociólogo Juan Fourier concuerdan en que la hegemonía política absorbe y reprime, identificando al Estado con un pequeño grupo de hábiles y fuertes que luchan por obtener beneficios de poder económico, político y social. En la lucha por estos beneficios se manipula el aparato electoral, al invertir dinero en candidaturas políticas esperando recibir la misma cantidad en poder, estableciendo así una desigualdad y consolidando un Estado no participativo donde el que no tiene dinero no tiene poder. Derecho a la información. En Colombia, los medios masivos son propiedad de personas que defienden el régimen elitista y que pertenecen a los conglomerados económicos del país. En relación con el conflicto armado, los medios han deformado y silenciado la verdad, ofreciendo esquemas de amigo-enemigo, donde legitiman y estigmatizan usando lenguajes negativos y positivos. Derecho a la protección. Los instrumentos que ofrece el Estado para proteger a los ciudadanos son el sistema judicial, el cual resalta por otorgar impunidad a crímenes auspiciados por funcionarios públicos y pertenecientes a gremios económicos. El proceso luego del denuncio es la otorgación de impunidad prejudicial, relativa y finalmente absoluta.
El otro instrumento es la fuerza pública y el actor principal aquí fue el ejército, pues durante la dictadura del general Rojas Pinilla pasó de proteger las fronteras a establecer el orden interno. Este cambio fue apoyado por Estados Unidos con el Programa de Asistencia Militar y el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, en donde 9.886 militares colombianos fueron entrenados entre el 56 y el 2003. Este entrenamiento tuvo como fin combatir al enemigo interno que el Estado había denominado comunista y había asociado con sindicalistas, campesinos en desacuerdo, estudiantes que protestaban y militantes de partidos no convencionales. Por otro lado, el impacto más sensible que deja este arduo conflicto es sin duda alguna el desarraigo cultural, pues las víctimas son alejadas de manera violenta de su entorno y su vida tal y como la conocían. Además, estas personas desplazadas son expuestas a un sinfín de discriminaciones y exclusiones que permean la reconfiguración de su identidad. Finalmente, para lograr una superación real del conflicto, es necesario, en primer lugar, hacer valer el derecho a la verdad y a la información. En segundo lugar, crear vínculos comunicativos con todas aquellas víctimas y sociedades afectadas. Y, en tercer lugar, crear espacios de diálogo donde se reconfigure el valor de la paz. De esta forma, es fundamental romper con ese esquema que se ha buscado de manera inadecuada durante años, pues es solo a través de esa ruptura donde se quebrantará ese ambiente de odio que durante la historia de Colombia ha dejado como consecuencia un país en guerra y desilusión.